Erazo, presidente del Frente Popular. Vamos hasta la ciudad de Quito a través de vía telemática. Nelson, gracias por estar en este espacio informativo de la W. Hemos escuchado declaraciones del Frente Unitario de los Trabajadores, de las preocupaciones que se van generando nuevamente en el país. Se ha llamado a una jornada de movilizaciones para este próximo 21 del mes de septiembre, en donde hay un punto específico que han puesto como reclamo, y es la situación en la que está el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Partamos desde la atención médica, que es deficiente, falta de medicamentos que no se la ha tenido ya desde hace mucho tiempo atrás, y la situación económica por la que atraviesa esta institución. Proveedores que no son cancelados. Solca reclama de una deuda ya millonaria que tampoco puede cancelar el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. ¿Qué es lo que se ha analizado para tomar la decisión desde el Frente Popular de apoyar a esta movilización que iniciaría este próximo 21 de septiembre? Buenos días. Muy buenos días, Rubén. Muchas gracias por la invitación. Un saludo a todos allá en la provincia de La Suay y particularmente en la ciudad de Cuenca. Efectivamente, los distintos sectores sociales hemos visto conveniente el hecho de retomar la movilización para demandar del gobierno nacional que pague la deuda que tiene con el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Este análisis que tú lo hacías, Rubén, alrededor de lo que ocurre en el IES, como falta de la atención médica, los problemas sobre la medicina, los problemas que se tienen para poder alcanzar una cita con los médicos tratantes o los médicos especialistas, evidencia efectivamente una crisis. Pero esta crisis es provocada por el gobierno nacional. Recordemos, Rubén, que es el gobierno el que ha venido dirigiendo el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, y no me refiero solamente al gobierno del señor Lazo. Esto ocurrió con el gobierno también del señor Correa, ocurrió con Moreno, con los diferentes gobiernos anteriores de igual manera. Y señalo esto porque son ellos los que le han metido la mano al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, son ellos los que han atracado los recursos de los afiliados, de los asegurados, de los jubilados. Por eso es que el Frente Popular había planteado la necesidad de realizar esta movilización el 15 de septiembre. Sin embargo, los compañeros del Frente Unitario de Trabajadores nos habían propuesto el hecho de que realicemos en conjunto el 21 de septiembre esta movilización. El Frente Popular ha ratificado el hecho de coincidir en esta fecha con el FUD, y por lo tanto los diferentes actores sociales vamos a estar movilizados en todo el país. Esta jornada de movilización que tiene también como objetivo exigir al gobierno nacional el pago de la deuda de manera inmediata de los más de 24.000 millones de dólares, también busca el hecho de que el Consejo Nacional Electoral convoque a la elección del representante de los afiliados y asegurados. Recuerda tú, mi estimado Rubén, que ahí se encuentran postergados en funciones, ¿no es cierto?, de manera ilegítima, de manera ilegal, el representante de los trabajadores. Y digo esto porque él fue destituido en el 2015. Sin embargo, el señor Water, en el gobierno del señor Moreno, le permitió que retorne a funciones de manera ilegal. Por eso es preciso establecer este tipo de cosas, porque evidentemente la situación de la seguridad social solamente se resolverá cuando el gobierno pague su deuda y cuando estemos dirigiendo el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, los verdaderos dueños que somos los afiliados y asegurados. Esta iniciativa que parte de varios actores sociales para ir a esta movilización, si el pueblo continúa inactivo como Estado, lo único que hemos visto es, sabemos cómo está la situación del seguro social, porque la sentimos en el día a día. Y esto viene acarreándose desde hace muchos años atrás, pero siempre hemos sido miembros que hemos estado viendo nada más. Creo que es el momento de tomar acciones y de tomar acciones que vayan al punto de decirle al gobierno, a las autoridades del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, que esto hay que revertirlo. No puede ser posible que haya habido en estos últimos meses varios cambios del presidente del IES, debido a que no han podido controlar la institución. Van haciendo denuncias severas, indicando de que
hay mafias que manejan esta institución. A ese nivel estamos hablando. Y el pueblo ecuatoriano, tranquilo, sin saber qué hacer, solamente escuchamos, vemos y las cosas siguen pasando. Y no se ha podido controlar a esta institución importantísima para la vida de cada uno de los ecuatorianos. A ver, mi estimado Rubén, es real lo que tú acabas de decir. Evidentemente, quienes han conducido el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social en muchos de los casos están vinculados a las mafias alrededor de la seguridad social. Los actos de corrupción son de manera permanente, van desde los sobreprecios en los hospitales hasta los sobreprecios en las mascarillas. Recuerda tú lo que pasó en el tiempo del correísmo con la construcción del Hospital Quito Sur, por ejemplo, en donde se hablaba de que a precios internacionales ese hospital no hubiese costado más allá de 60 millones de dólares. Sin embargo, en nuestro país ese hospital le costó al IES 120 millones de dólares. Pero también está lo que ocurrió con las fundas para los cadáveres. Recuerda tú en el gobierno del señor Moreno con el señor Guate, quien también estaba denunciado por estos actos de corrupción. Lo que tiene que ver ahora con el tema de la medicina, que están trasladadas a las farmacias. Ahí se hablan también de grupos vinculados, delincuenciales, vinculados al tema de las farmacéuticas. Y recuerda tú que quienes están vinculados a eso, se habla de un señor Aparicio Caicedo, que era funcionario ad honore del gobierno nacional y que efectivamente también le ha conllevado a una situación compleja la seguridad social. Por otro lado, tienes también, mi estimado Rubén, lo que está ocurriendo, ¿no es cierto?, en otros aspectos relacionados al tema de la seguridad social y en el tema de la corrupción, en los casos incluso de la entrega de el traslado de la atención médica a las famosas clínicas privadas. Solamente en eso se van más de 4.000 millones de dólares, mi estimado Rubén. Es decir, la situación del IES es compleja. Recuerda tú incluso que el mismo economista Cepeda se va haciendo denuncias que renunciaba, primero porque no tenía el respaldo del gobierno nacional, pero segundo porque estaban las mafias vinculadas ahí que no permitían los cambios que se requiere dentro de la seguridad social. Por eso es necesario que los afiliados, los asegurados, los jubilados, los maestros, el seguro social campesino, salgamos a defender nuestro patrimonio. Más aún cuando el gobierno nacional no nos ha dado muestras de querer pagar la deuda que tiene con el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. De acuerdo al señor Cepeda, por ejemplo, se hablaba de que la deuda era de cerca de 8.800 millones de dólares, decía el señor Cepeda. Sin embargo, en esos montos no se cuenta, por ejemplo, la compra de los bonos de papel que permanentemente nos han hecho comprar al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Solo por ponerte un caso, Rubén, desde el año 2006, que inició el gobierno de Correa, se compraron los famosos bonos basura y ocurre que desde ahí hasta acá no se ha pagado un solo centavo de dichos bonos, a pesar que ellos decían que al siguiente año se iba a pagar. En el tema del 40% que se dejó de aportar en los años 2015, 2016, 2017 y 2018 son cerca de 6.000 millones de dólares que también le afectaron a la seguridad social. Es decir, todos estos aspectos de afectación a la seguridad social le han llevado a este escenario. Por eso es preciso establecer de que a más de las jornadas de movilización, Rubén, los distintos actores sociales podamos construir una propuesta de lo que debe ser un nuevo Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, que esté dirigido por los verdaderos dueños, que esté dirigido por los afiliados, por los asegurados, en donde tengan representantes los jubilados, los trabajadores, el magisterio nacional, los servidores públicos y el seguro social campesino. Y obviamente que cuente con la presencia del representante del Estado y también del representante de los empresarios, pero evidentemente que la mayoría deben ser de quienes aportamos de manera permanente. Y un segundo elemento, mi estimado Rubén, es que el IES no puede seguir siendo administrado por los mismos de siempre, es decir, por el gobierno nacional. Recordemos que la ley, por ejemplo, establece que ningún moroso puede dirigir el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Sin embargo,
¿quién es el que preside el Consejo Directivo del IES? El principal moroso, el representante del gobierno. ¿Qué otro sector no podría presidir el Consejo Directivo del IES? El sector empresarial, Rubén, porque ellos están adeudando 2.000 millones de dólares. Es decir, la cifra es realmente alarmante de la deuda que tiene tanto el Estado como también los empresarios con el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Por eso es que los que estamos al día, que los que sufrimos, los que estamos palpando la realidad del IES, debemos dirigir este instituto que le pertenece a los afiliados, a los asegurados. Y un tercer elemento, Rubén, que estamos planteando es el hecho de que el 29 de octubre vamos a realizar el tercer encuentro de afiliados, asegurados, jubilados, pensionistas, todo esto, y el Seguro Social Campesino, obviamente, todo esto para establecer lo que debería ser la nueva ley de seguridad social y ver qué nuevas acciones debemos implementar para defender el patrimonio de los ecuatorianos. Recordemos una cosa, Rubén, el IES no le pertenece al gobierno, no le pertenece al Estado. El IES es propiedad de los dueños, que somos los asegurados, los trabajadores, los maestros, los campesinos del Seguro Social Campesino y los jubilados, es decir, somos los aportantes. Por lo tanto, no es correcto que el gobierno nacional pretenda ahora entregar a manos privadas porque se le ocurre sin consultarles a los verdaderos dueños, que somos los afiliados. Esta nueva ley de seguridad social ha sido trabajada y también ha habido aportes que lo han hecho ustedes y que lo han hecho ya de una manera técnica, porque conocemos también que hay técnicos que han trabajado conjuntamente con ustedes en el Frente Unitario de los Trabajadores para hacer el desarrollo de esta nueva ley de seguridad y aterrizar todos los problemas y los escenarios que se han presentado y darle la sostenibilidad que debería tener el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, Nelson. Claro, esta es una propuesta que nace, ¿no es cierto?, desde los afiliados, desde los asegurados, desde los trabajadores, desde el Seguro Social Campesino, y que ha tenido el aporte, ¿no es cierto?, de personalidades muy importantes vinculadas a la seguridad social. Por ejemplo, el mismo doctor Ricardo Ramírez, que fue parte del Consejo Directivo del IES, al igual que el magíster Ramiro Beltrán, también que fue parte del Consejo Directivo del IES hace algunos años atrás. Pero también nos ha aportado en esto algunos representantes de los trabajadores que fueron parte del Consejo Directivo del IES, es decir, gente que tiene experiencia, que sabe cómo se debe manejar el tema de la seguridad social, pero también con algunos economistas, con algunos médicos importantes, tratantes, que nos dicen efectivamente cuál debe ser el papel de la seguridad social alrededor de la defensa de los intereses de los afiliados y asegurados. Por eso esta propuesta, que nace desde los sectores sociales, desde los sectores populares, aspiramos que la Asamblea Legislativa le dé el trámite que corresponde y que no se haga lo que hoy se está haciendo, mi estimado Rubén, con el Código del Trabajo presentado por el Frente Unitario de Trabajadores, que le presentamos una propuesta en el mes de octubre del 2021 y ocurre que estamos cerca del año y no han aprobado ni siquiera en primera instancia. Es decir, debemos estar atentos a todo esto para defender nuestro patrimonio, y eso lo haremos con las movilizaciones como corresponde, mi estimado Rubén. Perfecto. Y dando así brevemente un análisis al tema nacional, a la coyuntura nacional, a la coyuntura política, ¿cómo va viendo el Frente Unitario de los Trabajadores, ustedes como Frente Popular, cómo van viendo el desarrollo y la dinámica con la cual ya vamos cerrando un nuevo año, este año 2022? Mira, está claro que la situación que atraviesa la mayoría del pueblo ecuatoriano evidentemente es muy preocupante. Más del 40% de ecuatorianos que viven en el escenario de la pobreza, con $2.80. El 35% de ecuatorianos que tienen que subsistir con $1.50, mientras el costo de vida, hoy la canasta familiar supera en el caso de Azuay los $780, es decir, la situación es súper alarmante. Mientras en cambio los grupos económicos siguen teniendo grandes utilidades, siguen teniendo grandes ganancias. La banca, mi estimado Rubén, acaba de, solamente en los 6 primeros meses del 2021, obtuvieron ingresos por más de $200 millones diarios, digamos, en los 6 meses. Es decir, más de $1 millón diarios.
Esta es la situación, esta es la gran brecha que existe entre los que tienen recursos y la gente que no tiene cómo llevar un pan a sus hogares. Pero por otro lado, también vemos cómo un gobierno ha perdido no solamente el respaldo popular, sino incluso la credibilidad. Este gobierno que decía, por ejemplo, que habían asambleístas que le pedían plata, que le pedían cargos a cambio de los votos, es el mismo gobierno que acaba de decir que retiren esa denuncia que se presentó en la fiscalía porque no estaba comprobado esos hechos que él había planteado. Es decir, un presidente sin palabra. Y por otro lado, una asamblea legislativa que no tiene ni siquiera el 14% de aceptación, evidencian evidentemente que la situación que vivimos los ecuatorianos, producto de las malas políticas gubernamentales y de una asamblea ineficaz, es lo que le ha conllevado, ¿no es cierto?, a la necesidad de un cambio que represente los intereses de los trabajadores y los pueblos. Por eso es que la consulta popular que hoy anuncia el presidente de la República evidentemente no apuntará a resolver los problemas, lo que apunta es a sostener un modelo, ¿no es cierto?, en el cual seguir aplicando el recetario del Fondo Monetario Internacional, como es el hecho, por ejemplo, de entregar las empresas eléctricas a manos privadas. Ya lo está haciendo con el decreto 540, en donde se establece el hecho de que en caso de que las empresas públicas no puedan dar la atención a los ecuatorianos como nos merecemos, será la empresa privada la que entre, ¿no es cierto?, a participar de estas delegaciones, y con lo cual evidentemente entramos en un proceso de privatizaciones. Pero también nos preocupa lo que está ocurriendo, mi estimado Rubén, con el tema de la disputa por ver quién controla la justicia, en este tema de lo que pasa con la judicatura, en donde un sector presiona, ¿no es cierto?, por el tema de ir al juicio político a los tres vocales del Consejo de la Judicatura, mientras otros se oponen. Aquí no es el problema si está o no esta justicia, si va a servir este cambio a favor de los trabajadores y los pueblos. Es una disputa entre quién controla, si el gobierno o el correísmo. Sin embargo, es evidente que se requieren grandes cambios también dentro de la cuestión de la justicia y en el Consejo de la Judicatura. Por eso es necesario establecer que los sectores sociales debemos seguir atentos. Y si a eso tú le sumas, mi estimado Rubén, todas las preocupaciones que tenemos los ecuatorianos como consecuencia del crecimiento de la delincuencia, del crecimiento de las bandas organizadas, evidencian efectivamente el hecho de que el 2023 será un año mucho más preocupante de lo que hoy estamos atravesando. Y todo esto porque el gobierno no entiende lo que debería cambiar esta situación. Según el gobierno, la solución al problema delincuencial es más armas, más policías, más patrulleros, más motos, todo lo que requiere, si cabe el término, la policía para funcionar. Pero en cambio deja de lado lo esencial para cambiar la situación del país y la situación de esa gente que se vincula a las mafias porque no tiene oportunidades. Y me refiero, no invierte en educación, no invierte en salud, no invierte en generación de empleo, no establece políticas que signifiquen dotarle a los y las ecuatorianas de nuevas fuentes de trabajo, no invierte recursos para la protección de los sectores vulnerables como el movimiento indígena, como la gente del campo o como los jubilados y los colectivos de mujeres. Evidentemente, frente a un gobierno que tiene una política distinta a la que queremos los ecuatorianos, no podemos estar visualizando una posibilidad de salir de la situación que estamos atravesando. Por el contrario, creemos que el 2023 va a ser un año de una lucha sostenida, de una movilización permanente de los trabajadores y los pueblos para demandar políticas justas que signifiquen mejorar la calidad de vida de los y las ecuatorianas. Muchísimas gracias a Nelson Erazo, presidente del Frente Popular, por haber estado aquí en la hora clave. Buenos días, Nelson. Buenos días, Rubén. Muchas gracias. Un saludo para todos y una nueva invitación. Recordarles el 21 de septiembre todos a las calles a defender el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Y de paso me anoto, Rubén, si es que podemos hacer una entrevista presencial. El próximo día viernes voy a estar en la ciudad de Cuenca y ojalá tenga la oportunidad de poder conversar con mucha más calma de todos los problemas que estamos atravesando. Con muchísimo gusto. Ya coordinamos. Terminamos el noticiero y coordinamos ya vía telefónica. Un abrazo en la distancia. Buenos días. Muy amable, Rubén. Muchas gracias. Gracias a Nelson Erazo por haber estado en la W. Él es el presidente del Frente Popular. Esto del Seguro Social